Returnholic, capítulo 3, organizaciones ágiles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo capítulo de Returnholic, este podcast en el que pues habitualmente hablo de marketing, de retail, de management y de liderazgo. Soy Jacinto Llorca y hoy voy a tener otro invitado muy especial para hablar de un tema pues realmente interesante y del que se habla mucho pero realmente se conoce poco. Vamos a hablar de metodologías Agile, vamos a hablar de Scrum, vamos a hablar de qué significa que tu organización sea ágil y para eso vamos a contar con Sergi Mussons. Sergi Mussons es ingeniero industrial con máster en dirección de plantas industriales, consultor y formador de operaciones especializado en fabricación de respuesta rápida, o QRM, y también en fabricación ajustada, lo que llamamos Lean Manufacturing. Y también es especialista en reactivar la implicación del trabajo en equipo en entornos de producción. Es socio fundador de la Red Mundial QRM Institute, CEO de QRM Institute España y fundador de Couch, empresa dedicada a la creación de equipos de alta implicación. Y además, coincidiendo conmigo en editorial, en Libros de Cabecera, donde yo he publicado el código retail, Sergi ha publicado recientemente Organizaciones Ágiles. Organizaciones Ágiles, editorial Libros de Cabecera, un libro que vamos a explorar hoy con el autor. Sergi, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Es estupendo poder hablar de organizaciones ágiles y que exploremos juntos de qué va esto. El agradecido creo que soy yo. Y de hecho es un tema que me apasiona y cualquier cosa, pues bueno, estoy aquí para poder hablar de cualquier cosa sobre organizaciones ágiles. Genial, bueno, pues recordemos que Sergi publicaste hace recientes fechas un libro que se titula Organizaciones Ágiles, editado por Libros de Cabecera, y debo decirte, Sergi, que a mí ya tu libro, lo primero que me gusta es que en la portada leemos un descriptor que para mí es esencial, que dice: responde a las necesidades de tus clientes con equipos implicados y autogestionados. Y aquí esto a mí me enamora, Sergi, antes te hacía referencia a esto fuera de micrófono, por el hecho de que estamos planteando algo que es estratégico de negocio y que al final tiene la intención de llegar a clientes y equipos. Es decir, no estamos hablando de algo filosófico o de algo teórico, sino de una metodología y de un planteamiento que tiene incidencia directa en el negocio, ¿verdad, Sergi? Correcto. Sin la parte humana puedes tener la mejor estrategia, metodología, el mejor sistema montado, pero si no tienes a las personas a tu lado, el impacto puede ser cero, evidentemente. No solo va de equipos autogestionados el libro, evidentemente, hay toda la parte de método, pero la parte humana yo creo que es la parte que ayuda a que pasen cosas, sin duda. Uh-huh. Sí, de hecho, tu planteamiento pues lo divides en el propio libro en tres partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos lo que es la parte de la cultura, por otra parte lo que es la operativa y por otro lado lo que es pues todo lo que tiene y que concierne con personas, que al final pues es lo más importante, o que sin las personas no hacemos nada, y eso está claro. Pero me gusta el cómo arrancas, Sergi, por favor, me gustaría que hablásemos de esto, el cómo cuando partimos de una cultura de empresa tóxica, inadecuada, donde pasan cosas que no debieran, creo que es difícil, ¿verdad? El plantear un sistema agile, un sistema de organización, un sistema con esta orientación que propones. Sí. De hecho, no solo esta orientación, ¿eh? ¿Estás de acuerdo conmigo que cualquier transformación, si la mentalidad es otra, muchas veces las empresas o las direcciones o las propiedades compran el efecto o la consecuencia de aplicar ese método? Un clásico es el Lean Manufacturing. En este país, bueno, en todo el mundo, se ha intentado aplicar Lean Manufacturing en la industria con más bien pobres resultados, que hay de todo, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque quieren, evidentemente, el impacto que te dan estas metodologías. Te dan, te reducen los costes, te mejora el servicio, te mejoran los plazos. Es decir, es fantástico, pero el precio a pagar, parece, esa letra pequeña es como si pasaran de puntillas, y como su mentalidad no ha cambiado del todo o no ha cambiado nada, cuando intentas aplicar algo que no sean herramientas, un poco ya de método, un poco ya de organización, cambiar los roles y empezar a organizar en ese sentido, pues ahí rechina todo. Pues en el caso de organizaciones ágiles, entre comillas, es peor, porque digamos que es aún más radical, según lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Empresas, pues, verticales, con jerarquía, con departamentos funcionales, todo esto
que están en empresas lean y no lean y donde tú quieras, en una organización ágil no tiene sentido. Luego, aparte de la mentalidad que tienes que cambiarla, es que chocas de frente con los egos de las personas. Entonces, el primer paso, el primer ejercicio que hay que hacer antes de querer plantear esto en cualquier organización, Sergi, está claro que es empezar a ver el ADN de esa organización, llamémoslo cultura, y a partir de ahí pues empecemos a explorar qué es lo que está pasando y ver qué opciones tenemos de poder llevar esto a cabo, ¿no? Porque me estoy imaginando, Sergi, todo esto en tu larga experiencia profesional lo habrás visto, pero me estoy imaginando, y yo esto lo he vivido de una otra forma también en consultoría o en dirección externa, el querer introducir cosas donde ya sabes que no van a tener éxito porque o cambiamos esa mentalidad o esto no va a tener o no va a tener arreglo. ¿Por dónde empezaríamos, Sergi, en tu opinión, a cambiar todo esto? Bueno, lo has dicho bien, Jacinto. Yo creo que, y parece muy clásico este modo de arrancar, pero es que no hay otro. Y es que la dirección o la propiedad o las dos tienen que entender muy bien dónde se está metiendo. El efecto está muy bien y puedes vender que mira qué efecto tendrá si haces esto y la gente puede querer aquello, pero justo después, si eres un buen consultor o eres un buen profesional, vas a explicar aún mejor cuál será el precio a pagar. Y no hablo de un precio económico, aunque a veces puede ser también. Y no hablo tampoco de la factura del consultor, que también. Pero hablo de que esa persona quizá deberá cambiar como profesional y es el propietario. Quizá deberá dejar de chillar tanto. O quizá deberá empezar a confiar en las personas. O quizá deberá empezar a compartir información con los equipos. O todo esto, no todo el mundo está preparado y no todo el mundo lo acepta. Nosotros, por ejemplo, en mi organización, en QRM Institute, siempre digo lo mismo. Es decir, claro que el cliente me escoge, pero también escogemos nosotros al cliente. Como tú has dicho, cuando ves que alguien ya pone caras, escolta, no pasa nada, ¿vale? Como decimos nosotros, ya llegará un momento, o no, que esa persona o ese equipo o esos directivos estarán convencidos y dirán, ahora sí, Sergi. Pero si no lo están del todo, pues no hace falta que perdamos el tiempo. Luego, fase 1, hablar y debatir perfectamente sobre todos los conceptos digamos que implica transformarte en una organización ágil y todos los precios a pagar. Y de ahí pues sale la voluntad de hacer cosas y empezamos luego a trabajar un poco. Sí, porque creo que no hay nada más frustrante, Sergi, para un equipo de dirección, para un gerente, un director general que quiere hacer cosas, pero sabe que tiene un techo en forma de propiedad, en forma de consejo de administración, que cuando vaya con según qué carta, pues se va a encontrar esas caras raras que automáticamente se van a traducir en una situación pues incómoda. E incluso, mira, Sergio, no sé si te ha pasado, yo sí que esto lo he podido presenciar, ¿no? Equipos de dirección que dicen, mira, Jacinto, que esto es estupendo, pero es que no quiero ni intentarlo porque sé que al final se va a volver en mi contra, ¿no? Es decir, es una cosa que sé que al final el que va a cobrar no eres tú como consultor, soy yo, pero de otra forma por meterme en un tinglado en el cual creo que esto no va a tener éxito. Sí, creo que es importante entender pues que esa empresa es la casa de alguien, ¿no? Y en su casa hace lo que él quiere o lo que ella quiere. Luego, yo lo entiendo todo, ¿no? Pero el otro día también, no sé de quién leí que decía, es que la resistencia al cambio también es la mejor defensa sobre las malas ideas, ¿no? Es decir, que no todo es... Todo tiene que decir que sí, activarlo y transformarse en cualquier moda y cualquier cosa que aparece. Es decir, está bien que haya gente que dice que no. Pero bueno, si creas el debate correcto y ves las consecuencias, por ejemplo, de trabajar como trabajas hoy y las consecuencias de trabajar de otro modo y te gusta más el segundo y además puedes visitar empresas que lo han hecho o hablar con gente, no solo en teoría, ¿eh? Yo creo que llega un punto que la gente dice, ostras, pues quizá yo también debería empezar a pagar mi precio y empezar y veo que tiene un impacto que lo quiero en mi empresa, pues manos a la obra. Uh-huh. Porque, Sergi, al final estamos hablando del resultado de todo esto, ¿no? Es decir, el que se consigue aplicando filosofías y metodologías de organización ágil. Llegados a este punto, Sergi, en el que ya hemos dicho lo importante que es esa cultura, lo importante que es ese reconocimiento y esa buena actitud, ¿qué van a conseguir las organizaciones que deciden apostar por este tipo de cambios? Son bastantes cosas, ¿eh? Voy a intentar resumirlo un poco y soy consciente que tiene un punto naif, ¿eh? Cuando lo explico y la gente dice, hombre, no será para tanto.
pero digamos que tiene un doble efecto o un doble impacto. Por eso el propio libro, ¿no?, está organizado con esa parte operativa por un lado y la parte de personas por el otro, porque son los dos impactos. La parte operativa, que digamos que las metodologías que hay detrás son el QRM, de ahí que nuestra organización se llame QRM Institute también, y la metodología Agile, digamos que esa parte es la que el impacto que tendrán esas metodologías en la empresa es que nuestra organización se va a adaptar al mercado de forma fácil. Y justamente se trata de unas metodologías que se aplican donde los mercados son justamente difíciles. Si tu cliente cada día te compra, no sé, 10 lavadoras, pues te organizas para hacer 10 lavadoras al día y eso cualquiera puede organizar una fábrica con ese ritmo y con un estándar y tal. Pero si tú tienes una empresa que una semana vendes 0, la siguiente 1000 y la siguiente 50, eso es difícil, ¿no? Es el famoso entorno VUCA, ¿no?, que es cambiante, que es complejo, que no sabes mañana qué va a pasar. Te va a llamar un cliente que aún no conoces, que te va a pedir un producto que aún no has fabricado nunca, ni has diseñado. Es decir, ¿cómo te vas a preparar a él con esto? No es posible, y menos planificarte. Luego, el QRM Agile, de algún modo, es como si fuera tu empresa una gran máquina, y Agile y QRM aplican cierta grasa en ciertos, no sé, engranajes o transmisiones, justo para que cuando venga una punta o una sorpresa o algo, sí, inesperado, pues tu empresa y la gente que hay dentro, evidentemente, puedan reaccionar de forma rápida, sin problemas, pero sobre todo de forma rápida. Este sería el punto 1, esa adaptabilidad. Y el punto 2 es la parte humana. El impacto de transformarte en una organización ágil, lo que consigues es que las personas eleven, hay varias cosas, pero la más importante es que las personas eleven muchísimo su implicación. Su implicación barra responsabilidad, barra la accountability que dicen los ingleses, ¿no? Es una palabra un poco difícil de traducir, pero es que tienes aquello que siempre has querido, ¿no? Porque al final tú pones responsables aquí y allá. ¿Por qué? Porque notas que la gente no es del todo responsable. Es una cosa un poco rara, porque pones responsables, luego la gente aún lo es menos, ¿no? Solo lo es el responsable. Pero en cualquier caso, consigues eso. Y lo consigues justamente, bueno, con varios elementos, pero el principal es trabajando los liderazgos de la empresa, que es un elemento importante, y aplicando el estilo de liderazgo, digamos, de servicio a las personas. En inglés, servant leadership. Nosotros lo llamamos el liderazgo omega, justamente del alfa y el omega, ¿no? Lo que intentamos es que el equipo o los equipos sean los alfas como tales, como grupo de personas enfocados a lo que sea, y los líderes o los team líderes sean omegas delante de estos equipos. Es interesante. Y estaba pensando, y también sí, estoy rememorando en mi cabeza situaciones que he podido observar donde hay organizaciones donde esto entra muchas veces, no esto que tú planteas, sino lo que es el concepto Agile, porque he leído un post en un blog que tú vete a saber quién ha escrito, y entonces se convierte en una especie de, y me vais a permitir tú y todos los oyentes en la expresión, en un calentón, ¿no? Es decir, esto es lo que se lleva. Es decir, si queremos ser una empresa moderna, si queremos tener esa mentalidad de startup, que parece que muchas empresas se empeñan en que tienen que ser startups, aunque no les corresponda tener ese papel, ¿no? Entonces, venga, vamos, cosas Agile. Y entonces hay hacer una mezcla de Agile con Scrum, que si un Kanban, que si lo otro y que si el de la moto, donde, Sergi, es difícil saber lo que se está haciendo, y lo que me preocupa, y es lo que he observado y quería compartir contigo, es cuando confundimos y mezclamos el concepto de agilidad, tal y como tú lo estás describiendo, ¿no? Como esa facilidad para adaptarte a cosas que están sucediendo, y mezclamos la agilidad con la precipitación. Es decir, ahora somos rápidos. Y eso a veces he visto que implica, pues, la malinterpretación es, pues, aquella otra expresión, ¿no? Lo de ir como pollo sin cabeza, ¿no? Todo tiene que ser rápido, venga, vamos, que ya llega un sprint, que venga, proyectos, venga. Y la gente al final de esto... todo el día corre. Claro, todo el día corre, y al final se convierte en una cosa que implica o que ayuda a crear, pues, esa toxicidad de la que antes hablábamos. De hecho, Jacinto, esto es un clásico, ¿eh? Yo a veces, cuando, no sé, descubro una empresa nueva o hacemos algún tipo de formación y los empiezo a conocer, la primera pregunta es obligada, ¿eh? ¿Creéis que sois ágiles?
Y se lo pregunto a cada persona que está en esa formación, por ejemplo. Y algunos quizá me dicen que sí, mucho, y otros dicen que no, nada. Y dices, bueno, la empresa debe ser la misma, ¿no? Y cuando rascas un poco, los que han dicho que eran muy ágiles no hablaban que eran muy ágiles, decían que eran muy rápidos. Es un poco distinto, ¿vale? Y cuando aún rascas más, el tema está en que corren, lo que tú dices ahora, ¿vale? Corren, ¿por qué? Porque quieren realmente servir rápido al cliente, que sería el objetivo de Agile y de QRM y todo ese tipo de metodologías, ¿vale? Pero si tienen que correr físicamente y forzar el paso, esto es que no eres ágil. Si tú eres ágil, podrás ser rápido sin correr. Y este es el gran punto. El Lean es lo mismo. El Lean Manufacturing también te dice, también es el vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Al final es lo mismo. Si tú tienes que correr físicamente, el efecto, es decir, el riesgo que estás asumiendo es que te vas a equivocar, la calidad te empeorará, llegará un día que no llegarás porque no podrás correr más. Es decir, el riesgo es altísimo. Justamente esa grasa que te decía, ¿no? Que pones en esa transmisión, por ejemplo, es la necesaria para que cuando venga, por ejemplo, una punta que normalmente con la gente que eres en el departamento no puedes con ella y esa grasa quizá es una persona externa que le llamas y te ayuda en ese momento, pues que tiene suficiente capacidad para atender a eso que acaba de entrar por la puerta. ¿Vale? Sin esa grasa, sin este contacto, sin esta sobrecapacidad, sin esta polivalencia o sin este no sé qué, evidentemente lo que tienes que hacer es, chicos, hasta las 10 aquí nos quedamos todos. Malas caras, problemas, y un día y otro, y llega un punto que si no vigilas, ya digamos, ya es la norma, ¿no? Ya aquí ya son 10 horas siempre. Y dices, bueno, tú, ¿esto de qué va? Las empresas pueden ganar mucho dinero con gente motivada. Y yo no conozco gente motivada que sea sostenible trabajando 10 horas al día siempre. Es imposible. Acabas destrozado y con la cabeza que ya no piensas. No, totalmente. Además, estamos en una época, en una era en la que afortunadamente hablamos mucho de conciliación y esto es importante, qué duda cabe. Sí. Y Sergi, también estaba recordando, mira, hace muchos años tuve la oportunidad de ser directivo de una organización que un buen día, una organización de retail, que un buen día quiso implantar un sistema Kaizen. Aquello era súper interesante, y faltó una cosa que yo siempre decía, ¿no? Y yo siempre pensé, pues es que bueno, es de esas cosas que a veces quieres decir en voz alta, a veces pues simplemente lo piensas y prefieres no decirlo por lo que pueda pasar, ¿no? Que creo que también tiene aplicación esto que estamos comentando, que es explicar a los equipos el por qué. Porque tú fíjate, yo recuerdo en aquella época participar en un montón de dinámicas, en un montón de ejercicios, en un montón de cosas que era divertido, pero no terminaba de estar muy claro para qué servía esto en ese momento en el que estaba la organización, donde, bueno, pues quizás el pensamiento crítico que uno pudiera tener era decir, oye, en vez de estar invirtiendo tiempo en esto, creo que hay otras prioridades, ¿no? Mucho más vitales ahora mismo. Pero creo que es esto, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Sería el por qué hacemos las cosas y quizás transmitirlo desde el principio. Es que, de hecho, el primer por qué ya es el de la empresa, ¿no? Digamos, ¿por qué existimos, no? El famoso propósito de las empresas. Hace 20 años hablábamos siempre de la misión y la visión. Ahora se habla del propósito. Bueno, es una mezcla de visión y misión un poco más orientado a ver si conectas con la persona, ¿no? Y con sus anhelos, sus motivadores o lo que quiere hacer profesionalmente en su vida. Pero sí, yo creo que justamente para poder de algún modo a que no te afecte tanto la resistencia al cambio de los equipos, necesitas toda la artillería y que la gente entienda por qué hacemos lo que hacemos, pues es vital. Y mira que el Kaizen al final evidentemente es indoloro, solo suma, pero bueno, en ese momento si la empresa tiene otras prioridades y urgencias y temas, pues quizá la mejora continua vamos a dejarla para la semana que viene, no lo sé. Pero ya el hecho de no explicar bien el porqué de las cosas, una cosa tan positiva como esta, alguien lo podría tomar como, no sé, como algo que no sirve, que no funciona, que no, ya no sirve para nada, pierdes el tiempo. Claro, y más, mira, Sergio, yo recuerdo con cariño aquel momento, porque hubo un momento que, voy a utilizar la palabra surrealista, pero sin querer ofender a nadie, en la que alguien dice, hay que poner una etiqueta donde va el bolígrafo, o donde va el ratón, o donde va el teclado. Sí. Entonces, claro, esto cuando no se explica el trasfondo del asunto, la gente dice, qué tontería, pero si el ratón ¿dónde va a ir, no? ¿Dónde va a ir el teclado? Que esto después a mí me ha dado a pensar, ¿no? Que quizás pues la aplicación que tuvo aquello
pues en algunas fases no fue la idónea. Pero, oye, Seri, estaba pensando, esto también es interesante, vamos a derribar algunos mitos en torno a esto del Agile Sí. y el QRM y lo que trabajas, y es, ¿hay que ser ingeniero, Sergi, para implantar estas cosas en tu organización? No la implantación, que es lo que tú ayudas a hacer con tu organización, sino para tener una empresa Agile necesitamos tener en plantilla un ingeniero que mida, que cronometre, que diga que esto sí o esto no. No. ¿Qué va, qué va? De hecho, yo, miedo de broma, siempre digo que soy un ingeniero de letras. A ver, soy ingeniero industrial, pero cuando cursé la carrera es que no me gustó nada. En serio, no me gustó nada. La parte técnica, al menos. Me acuerdo al final de la carrera que era más gestión, organización, y esto ya me gustó mucho. Pero la parte técnica pura, pues no me gustó. Y me dedico a esto, ¿vale? Quiere decir que no, una cosa no quita la otra. Luego, no hace falta ser ingeniero, sí que hace falta que de algún modo tengas algún tipo de, ¿cómo lo diría yo? Ya no de habilidad o competencia, sino en mi caso yo creo que me ayuda mucho el tener muy claro, el querer muchísimo que la gente esté contenta y motivada en la empresa. Porque sé que hay una relación directa en hacer mucho dinero con eso, ¿vale? Y no solo lo hago por el dinero, ¿eh? Pero es así. Luego, cualquier persona que ayuda a su empresa o como consultor o internamente, o es el CEO, o es igual, o es el propietario y quiere hacer esta transformación, si en realidad desea que la gente esté contenta y bien y crezca y vaya más, no solo contenta, porque solo el contenta es, ay, pobrecito, y te voy acunando, ¿no? Esto no es, esto es una empresa. Pero sí es la mezcla, ¿no? Siempre hablamos en liderazgo omega de las dos energías con las personas, la parte del cuidar y la parte del exigir. Es como un padre, ¿no? Si el padre solo te cuida y no te exige, ostras, no maduras, ¿no? O no creces. En la empresa es lo mismo. Necesitamos las dos energías. Luego, con las dos energías, cualquier persona que pilota una transformación, la gente nota eso y la gente te sigue. Porque la la más difícil es la parte humana. QRM y Agile es una metodología con punto 1, punto 2, es casi sigue las reglas, ¿no? No tiene mucha dificultad, pero la parte humana la tiene toda la dificultad. Y tanto, y tanto. Ya sabes que las personas, y además cada uno viene con su manual de instrucciones. Claro. Y esto que tengo hijas pequeñas, siempre lo decimos de broma, ¿no? Es decir, el manual de una no es el mismo que el de la otra, ¿no? Y cuando ya le sabe a una, sí, la otra te sorprende totalmente. Sergi, otra cosa que muchas personas se preguntan en mis conversaciones con managers y con directivos es la implantación y el adquirir este tipo de metodologías Agile o QRM exigen grandes desembolsos en software, en cosas que tenemos, en hardware, en cosas que tenemos que tener en la organización para que esto funcione. No, normalmente la inversión acostumbra a ser cero, normalmente. Que el mundo digital nos puede facilitar las cosas, evidentemente. Por ejemplo, me acuerdo, hace 3-4 años, para poder tener una foto de las personas que trabajaban en una organización, pues casi lo hacíamos a pico y pala, que decíamos, en base a entrevistas e intentando pues entender quién hay, quién no hay, cómo es cada persona, etcétera. ¿Qué utilizamos hoy? Pues tenemos un software que se llama Sharpa, que nos ayuda a hacer 360, ¿no? Es decir, una serie de ingredientes, esa famosa cultura y comportamiento, ¿no? De la organización ágil, lo que queremos ir, ¿no? El punto B, pues evaluamos a la gente, no nosotros, sino ellos mismos, ellos contra ellos. Luego al final tengo una foto del valor exacto y de las habilidades y competencias exactas de cada una de las personas de la organización, y yo puedo valorar exactamente quién hay, quién no hay, cómo es, cómo no es, de qué pie cojea, por qué este equipo van más lentos, qué relación tiene con su liderazgo y su estilo. Es decir, y es un software, ¿no? Me facilita el trabajo. Yo creo que en 10 veces menos de tiempo tengo la misma información o incluso mejor. Pero no hace falta tener un software. Tú puedes aplicar Agile, por ejemplo, en proyectos y montarte un sistema Kanban visual en una pared, tal cual, y es igual de potente que pillarte 10 licencias del Jira o de no sé qué otro software. Es lo mismo, al final. Pero bueno, el software te queda un histórico, te hace los gráficos, no sé. ¿No? La parte digital te facilita las cosas, pero no te asegura nada de nada. No te hace nada automáticamente, ¿no? No te transforma la empresa, el software, no hace nada. De hecho, tengo la sensación, escuchándote, Sergi, que muchas veces ese software, que es
lo que muchas veces la gente encuentra antes también cuando busca en Google sobre estos temas, a veces creo que debe entorpecer, ¿no? Porque nos quedamos entretenidos con la herramienta, qué bonito es todo lo que hace, pero realmente no llegamos a comprender o a desarrollar el potencial que eso tiene. Y como tú dices, oye, mira, si esto eres capaz de hacer en una pared, cuando tengas la herramienta y tu licencia de Jira o lo que quieras utilizar, pues entonces pues vas a poder llegar a, pues, a otra dimensión, a nuevas posibilidades, o simplemente vas a poder ser más eficiente, ¿no?, en tu día a día. Pero efectivamente es importante, ¿verdad?, empezar la casa por los cimientos y no precisamente por el tejado. Sí, es lo que decía. Las personas estratégicas o que tienen que ver con ese, no sé, Kanban que estás implementando, tienen que entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Si tú montas, el software, compras un software en 5 segundos, ya lo tienes comprado, lo empiezas a instalar, hablas con el equipo y empezáis a montar. Y, por ejemplo, uno de los puntos que tiene, por ejemplo, un simple Kanban es que puedes limitar el trabajo que estás haciendo, ¿no? El trabajo que haces a la vez, digamos. Pero viene el jefe, que no ha entendido nada o no está a la onda y te dice, arranca el proyecto, este nuevo que te dejo aquí encima de la mesa. Y tú dices, no, es que el Kanban no me deja. Te mira el jefe con una cara de pocos amigos que tú, ¿qué haces? Arrancas el proyecto. Es decir, lo que estás haciendo es patada al Kanban, ¿vale? El Kanban ha muerto y ha durado 5 minutos. Sí, desde luego. Oye, estoy pensando, Chayo, una cosa, que tú y yo sabemos lo que es Kanban, tú mucho mejor que yo, obviamente, pero es posible que nos escuche no sepa lo que es. ¿Cómo definimos qué es Kanban para el que nos está escuchando y que sí, que ya ha empezado a aprender lo que significa Agile, los beneficios que te aporta trabajar en esta metodología Agile, pero oye, Kanban, ¿qué es? Además es una palabra rara, ¿no? Sí, es rarota. Digamos que la cogieron del sistema de Toyota, que quiere decir otra cosa, es tarjeta Kanban. Pero digamos que Kanban dentro del mundo de la agilidad es una herramienta, es como un lienzo donde tú ves los proyectos o las tareas que son trocitos de proyectos, por ejemplo, en qué estado se encuentran. Pero no ves un proyecto en concreto, ves todos los proyectos, subproyectos, tareas, lo que sea que trabaja un equipo concreto, ves todo en qué fases está cada cosa y ves cómo se va moviendo. Por tanto, ves cómo interaccionan unos con otros, si encajan, si no encajan, si hay un cuello de botella, si no lo hay. En lugar de, digamos que la alternativa o lo clásico es coger cada proyecto y hacer un diagrama de Gantt, ¿no?, que se dice, aquello de las fases, ¿no? Fase 1, del 1 de julio al 15. La fase 2, del 15 al 33, al 30. Y la una la hace Paco y la segunda María. Esto sería lo clásico. ¿Qué pasa? Que como estamos en Buca y ese producto nunca lo habíamos desarrollado, por eso lo estamos haciendo, pues cambian cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el Kanban? Que no pasa nada, es decir, todo irá cambiando y todo se va moldeando y moviéndose por dentro del sistema. Luego, si una cosa se queda encallada, todo el mundo la ve. Todo, es como si hubiera una alarma ahí. El becario también, lo ve todo el mundo. Y de algún modo puedes mover recursos, el propio equipo, pensando como un todo, para arreglar eso. O ves que hay una zona, por ejemplo, la zona de prototipos, que no tiran, que hay un cuello de botella por 1000 razones, no lo sé, y si has hecho los deberes, pues tienes ciertas polivalencias y envías a 2 o 3 del equipo, quizá de I+D, a trabajar en prototipos para elevar su capacidad. Luego, todo, el esfuerzo que hace un equipo que trabaja en Kanban no es en maximizar la productividad de cada uno. Este es el gran error. Lo que hace todo el mundo es maximizar la productividad del grupo. Es decir, lo que llamamos en inglés el throughput, que sería, si fuera una tubería de agua y el agua fueran los proyectos, es la cantidad de agua que llega al final de la tubería, por unidad de tiempo, digamos. Bueno, yo creo que de una empresa que quiera ser una organización ágil, hay muchos puntos que son a veces críticos y son difíciles a veces de entender y que te lo compre una empresa. Yo creo que el más gordo de todos, con bastante diferencia, y hablo por experiencia, es la famosa jerarquía. Si habrás visto cuando hay un capítulo que habla, ¿no?, de estructuras organizativas o algo así, pone, pues eso, que habla del paisaje, ¿no?, de la gran organización de la empresa, el organigrama, como el quien dice,
¿Y qué pinta tiene? Si en lugar de tener una pinta piramidal y vertical y que hay una jerarquía y que por tanto no sé quién puede decirle a no sé a qué otro, haz esto porque soy tu jefe y es normal y así funciona en el 90% de empresas o más, en una empresa ágil no existe la jerarquía. Bueno, de hecho, yo mismo hace 10 años me dices que monte una empresa de 500 trabajadores o de 70.000, como hay algunas, como Hire, por ejemplo, son 70.000 y no hay jerarquía, y a mí me explota la cabeza. Y cuando yo digo eso, o comentamos este punto, por ejemplo, con empresarios, o con directivos, o con quien sea, ves que hay los engranajes de la cabeza están a toda máquina y no entienden qué estás diciendo. ¿Cómo que una empresa de 500 puede funcionar sin jerarquía? No entienden el concepto. O lo ven un auténtico disparate. Y el disparate, al final, cuando lo piensas muy bien, repito, es que alguien puede obligar a otro a hacer algo. Ese es el disparate. Si tuviéramos 8 años, yo lo entendería. Pero si estás diciendo que una persona puede obligar a otra que tiene 20 años de experiencia en esa máquina, o en esa zona, o en ese proceso, y que sabe mucho mejor que nadie cómo hacer las cosas, y le está obligando a otro que quizá incluso sabe menos, o sabe lo mismo, es igual. Pero ¿por qué tiene que obligarle a hacer algo? Si somos personas adultas, con criterio, trabajadores. ¿No sería más fácil crear un entorno donde la gente sabe lo que tiene que hacer, la gente está implicada y con ganas de hacer ese trabajo y de estar ahí haciendo eso, y que además la gente se siente responsable y que hay un sistema o un algo que marca la dirección estratégica de la compañía, porque tampoco puede ser que cada uno haga lo que quiera, evidentemente? Yo creo que uno de los puntos principales, una de las pegas principales de la pirámide o de la jerarquía no solo es que es un atraso porque al final desimplica a la gente. Yo creo que es que permite dos cosas muy dañinas. Uno, que no haya un planteamiento estratégico que llegue a todo el mundo. Puede simplemente, jefe, ¿qué hago ahora? Esta es la estrategia, ¿vale? Por tanto, un horror. Y dos, la pirámide permite que personas sin liderazgo estén en posiciones de liderazgo, ¿verdad? Porque como hay, digamos, jerarquía, si soy tu jefe, yo puedo obligarte, ¿no?, a hacer algo. Si no lo haces, tendrás un problema gordo, ¿verdad que sí? Además, yo te doy el aumento o no te lo doy, o es igual, o yo te puedo despedir incluso. Luego, esos dos puntos, claro que hay gente con increíbles liderazgos en las empresas. Claro que sí, y en empresas piramidales, porque es lo que hay, no hay mucho más. Pero el hecho de que este sistema permita esos dos puntos es un doble atraso. Luego, en la empresa ágil, como no hay jerarquía, sí o sí necesitas líderes y toneladas, además, no líderes para ponerlos como responsables, porque eso tampoco existe. Necesitas mucho liderazgo en cantidades industriales, y la transformación a ágil la propia transformación es un generador de liderazgo. Y dos, o montas un sistema estratégico claro, unos objetivos bien definidos, y no solo eso, sino que los sobrecomunicas, porque eso es un clásico ejemplo. El otro día leía estadísticas que decía que ¿cómo iba eso? Creo que decía que un 30% de las empresas tienen un plan estratégico, pero de esas 30, solo un 10 consiguen que llegue a todo el mundo, o que todo el mundo lo entienda, vamos a llamarlo así, ¿no? Luego, la parte de definición es una, pero la de, ahora me sale la palabra, pero de que llegue a todo el mundo sería la segunda, ¿no? Sí, la comunicación, ¿no? Que hacemos saberlo comunicar y que sí, o desplegar, ¿no? Desplegar esa estrategia. Luego, con liderazgo y estrategia, y por lo tanto rumbo del barco, madre mía, tienes dos puntos que como estés compitiendo con pirámides, las pirámides se ahogan todas. Y Sergi, otro mito que se me está viendo a la cabeza que pueden tener muchas personas cuando hablamos de este tipo de organizaciones, porque el planteamiento suena muy ambicioso y hay quien puede pensar que esa ambición se corresponde con grandes organizaciones, grandes empresas, con multinacionales, cuando nada más lejos de la realidad. Esto es una cosa que cualquier pyme no solamente puede, sino que debería implementar también. Y es más fácil, son menos. Claro. Claro. La dificultad, Sergi, está en el número de personas, está en la actividad, está en la facturación. ¿Cuáles son las claves para determinar el qué nos va a costar implementar todo esto? Mira, te diría que una empresa pequeña, una empresa micro, no sé, 5 personas o menos, esta empresa normalmente ya es ágil.
normalmente todo el mundo tiene claro la estrategia, porque es que hablan todos con todos, ¿no? Como aquí quien dice. Son además muy polivalentes y por tanto se ayudan cuando hay puntas y lo que haga falta. Y casi eso ya es una organización ágil. ¿Qué pasa? Que esa empresa cuando va creciendo, no sé, Siemens, cuando arrancó, quizás eran 5, no lo sé, no sé la historia de Siemens, pero imagínate que eran 5 en un garaje, a lo Apple. Vale, pero van creciendo y hoy son miles y miles de trabajadores. Luego, el concepto organización ágil es más necesario para las empresas grandes, incluso gigantes. ¿Por qué? Porque son las menos ágiles y que por tanto son los dinosaurios famosos, ¿no? Darwin nos diría eso, ¿no? Son las empresas que les cuesta más adaptarse a los cambios del entorno y esa es la clave de la supervivencia, ya no del éxito, de la supervivencia. Pero lo que más hay en nuestro tejido empresarial son pymes, aquí en todas partes, en todo el mundo. Luego, ¿la pyme tiene que ser ágil o le vale estos conceptos? Claro que sí. Y es más fácil de aplicar, porque quizás son 50, no 5.000 o no 50.000. Luego, 50 personas aplicar estos conceptos, incluso esa parte humana que comentábamos antes, pues quizá lo haces en 6 meses. ¿Que son 50.000? 6 años. Sí, de hecho estaba pensando, Sergi, que siempre está muy manido el ejemplo, ¿no? Pero el de la gran empresa, que es ese elefante que da pasos muy lentos y muy firmes, o el de la pequeña empresa, que es el ratón, ¿no? Que consigue moverse a una velocidad endiablada muchas veces. Y como estamos viendo, pues no solamente hay que ser rápido, sino con esta flexibilidad, con esta eficiencia y con este vísteme despacio que tengo prisa y que eso pues facilite. Claro, pero Jacinto, ahora imagínate el elefante que se mueve como un ratón. Tiene el volumen, ¿no? Y tiene por ejemplo, tiene no sé, las economías de escala de una gran empresa, porque lo es, pero que se mueve con una agilidad pasmosa, como el ratón. Es bestial, ¿no? Lo que podría pasar en un sector, y de hecho casi no es ni justo, porque en la empresa pequeña siempre hemos dicho, bueno, siempre nos queda la agilidad. Ostras, ahora Siemens son súper rápidos en todo. ¿Y ahora qué nos queda a nosotros? Y encima tienen los mejores precios porque compran más barato, no sé qué. Es decir, las estrategias de agilidad, cuando la empresa grande vea que el impacto que tiene realmente en sus mercados y que pueden robarle todo a los pequeños, que dicen, bueno, son pequeños, ya, pero es que hay muchos de pequeños. Quizá los pequeños venden igual que todos Siemens, no sé, por decir algo, ¿eh? Sí. Podrían duplicar ventas aplicando estos conceptos. El problema, que los pequeños lo pasarían mal, porque no llegarán nunca grandes, ¿me explico? No Pero bueno. Totalmente. Y hablando de grandes, antes hemos mencionado una marca que es apasionante, antes hablábamos de Toyota, y cuando uno investiga sobre estos temas de allá y sobre temas de organización, es que siempre salen marcas japonesas detrás. Sergio, es la gran escuela de todo esto, ¿verdad? Sí, porque yo creo que es un clásico, ¿no? El pensar que parte del éxito de lo que están haciendo no, es decir, uno podría pensar que tienen grandes ideas, ¿no? Y crean grandes métodos y quizás son grandes pensadores, no digo que no, ¿eh? Yo creo que en todas partes hay gente lista y que tiene grandes ideas. La diferencia de Japón a otras culturas más occidentales, yo creo que es que ellos son más disciplinados. Si ellos en conjunto deciden, vamos a hacer esto, vamos a poner el boli aquí la silueta y siempre el boli aquí, ¿vale? Como lo que comentabas, te aseguro que lo hacen. Todos, todo el mundo, hasta el infinito y más allá, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Intentamos ponerlo justo al revés, para a ver quién se cabrea. Es decir, luego las metodologías bien aplicadas y en conjunto y de forma masiva tienen un impacto masivo. Luego, digamos que nos llegan sus metodologías porque han tenido éxito, porque Toyota ha tenido un éxito bestial. Ahora hay otras estrategias, ¿no? Pero estamos hablando de que en los últimos 25 años Toyota, ha sido muy puntera. Yo creo que es por eso, porque realmente metodologías han nacido por todos lados. Pero imagínate que incluso todo lo que es calidad total, Deming y otras metodologías que han nacido en General Electric o en gente americana, no han triunfado hasta que no han empezado a usarlo en Japón. Y es en plan, bueno, que cuando te pones serio y lo haces, sale. Pero el otro que vas haciendo inventos y a medias, pues a medias no va. Sí, no, Sergio, estaba pensando en la broma, ¿no? El hecho de que se plantea, tú decías, se plantea por aquí cerca de nosotros vamos a poner el boli de esta forma, ¿no? Y mientras que por allí, pues esa disciplina hace el vamos a hacerlo juntos.
aquí me estoy imaginando, ¿no? Ya pues un cruce de correos diciendo hay que hacer una reunión para ver esto, yo no puedo, no, mejor que sea un Zoom, no, oye, mejor esto hacemos un no sé qué, ¿no? Y muchas veces pues esto pues obviamente pues implica en el resultado de las cosas. Sergi, ha sido estupendo hablar contigo, compartir contigo este rato. Creo que todos, me incluyo a mí, pues por supuesto tenemos ahora pues mucho más claro en qué consiste una organización ágil y qué beneficios va a representar esto para cualquier tipo de empresa, de institución, de organización. Y yo emplazo a quien nos está escuchando, pues primero dos cosas, que vaya a su librería más cercana o ese sitio donde venden libros y que pida organizaciones ágiles de Sergi Musons en la editorial Libros de Cabecera, que también puede entrar en librosdecabecera.com y ver incluso y leer las primeras páginas, o también, Sergi, podemos decir que la gente entre en qrminstitute.es y que en tu página web pues se empapen de todo lo que tengas ahí para ver a qué te dedicas y cómo puede ayudar todo esto en su organización, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos un blog ahí con muchísima información y en cualquier caso también se puede poner en contacto con nosotros y estamos encantados de ayudar o de en dudas o lo que sea, estamos para lo que sea. Sí, señor. Genial. Sergi, muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos en otra. Muchas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí el capítulo del podcast de hoy. Ha sido estupendo compartir todas estas ideas contigo y recuerda que si quieres saber más de las cosas que estoy haciendo, pues oye, no dejes de visitar mi página web, jacintoyorca.com, o de buscarme en las redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Twitter o en Instagram. Y además, pues bueno, oye, si quieres me puedes escribir un correo y estamos en contacto. Ya sabes que este es el podcast donde hablamos de retail, de management, de marketing y de liderazgo. Soy Jacinto Yorca y te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, hasta pronto.